Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola querida, ¿cómo estás? Alessa hermosa, Alessa y Hola, comunidad Sus. divina, ¿cómo estás? Hola, Sus, muchas gracias. Todo muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va todo? Aquí andamos muy bien y bueno, muy contenta siempre de estar contigo y con esta comunidad hermosa para poder ir transmitiendo, ¿no?, estas preguntas que nos hacemos y de hecho también la participación amorosa de seres estelares, que este último tiempo hemos tenido la bendición de, a través tuyo, de tener participación de seres estelares arturianos que nos van ayudando eh, a poder conocer herramientas que nos ayuden en este proceso de transformación y de alquimia que estamos teniendo los seres humanos y que de hecho lo estamos teniendo también a nivel humanidad, ¿no? Así que el último encuentro escuchamos un tema muy importante vinculado a las sombras, vinculado a los traumas de situaciones que hemos vivido en experiencias anteriores de nuestra alma, en otros momentos donde hemos encarnado, y cómo esos traumas, cómo esas situaciones difíciles quedaron muchas veces bloqueando nuestra posibilidad de fluir en el presente de una manera mucho más liviana, energética, encontrar nuestros propósitos, vivir de una manera mucho más armoniosa. Y a través de nuestros hermanos estelares arturianos, ellos nos explicaban, nos decían que lo que para nosotros significa muchas veces un bloqueo, como son estos traumas, en realidad es la gran oportunidad que tenemos como seres humanos para avanzar, para crecer en conciencia, para evolucionar, para tomarlo no como una piedra que nos está impidiendo ser lo que venimos a ser, sino como una gran oportunidad de sanación, superación y alquimia o transformación, ¿no? Que si no tuviéramos esas sombras, si no hubiéramos atravesado esos traumas, por más difíciles que fueran, esa alma no hubiera tenido la oportunidad de crear estrategias inclusive de inteligencia, espirituales, energéticas, para poder ver más allá del trauma y para poder entonces ampliar esa percepción consciente. Entonces, de acuerdo a este último podcast que hemos tenido, la pregunta va justamente a este punto importante que plantearon nuestros hermanos estelares, y es la importancia de llegar al punto de la neutralidad, dejar de bambolearnos entre lo bueno y lo malo, lo bello y feo, para, digamos, que ese trauma o que esa situación, esa sombra, no nos quite de la posibilidad de llegar a este punto céntrico, este punto que ve desde una perspectiva amplia y que además poder hacerlo, entrar en este punto del centro de la neutralidad, quizás los griegos hablaban de la impecabilidad, nos permite entonces conectarnos con nuestro propósito de vida, porque también lo que estuvimos hablando fuera de micrófono es que todas estas situaciones de sombras y demás nos hacen fuga de energía, nos debilitamos, fuga nuestro campo energético, fuga entonces la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestra posibilidad de hacer. Y en realidad estamos en un momento donde justo lo que ahora estamos
teniendo es la oportunidad de ser los constructores de nuestra realidad, y no solos, sino que esto lo estamos haciendo en red. Por eso estas conexiones de almas que sintonizamos y que en realidad nos respetamos y estamos en un camino, en el mismo camino, de tratar de ir viéndonos y asumiendo nuestras sombras y asumiendo todo lo que nos está faltando todavía, pero desde una perspectiva fraterna y amorosa, no desde el juzgamiento, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿de qué forma, qué herramientas tenemos como seres humanos bellos que somos para poder lograr llegar a esa neutralidad, llegar a ese punto medio que nos va a permitir dejar de bambolearnos entre los extremos y también en cierta forma dar un paso más a esos traumas y a esas heridas, ir más allá, ¿no? Que también en cierta forma es superar, superar nuestra condición de humanidad para avanzar a nuestra conexión con el ser. Vamos por ahí. Y siempre agradecidas de esta conexión porque realmente es muy reveladora, porque la estamos viendo desde perspectivas más elevadas y vuelvo, más desde el ser. Hay otro tema interesantísimo cuando nosotros hablamos de lo que somos, ¿no? Y somos un ser humano. Esta humanidad que está conectada a lo mejor con el dolor, con lo instintivo, y que es necesario porque estamos experimentando una tercera dimensión, pero a su vez estamos en un proceso de conexión con el ser, que es la esencia que somos. Entonces, ¿cómo podemos elevar esa conexión o activar esa conexión en este humano biológico, físico, que sufre, que padece, que tiene muchas cosas que lo atan, ¿no? a este mundo material, pero que verdaderamente entremos en una alquimización de que esa parte humana no sea un obstáculo para esa conexión con lo que realmente somos, que es ese ser que está dentro de nosotros, ¿no? Así que vamos por este lado, para poder escuchar y para poder sentir con el corazón, porque más allá de que nuestra lógica necesita siempre ver de qué manera intelectualizo lo que escucho, dejarnos fluir por el corazón. Ahí vamos. Así es, Susani. Efectivamente, hay que dejar fluir a través del corazón todos los pensamientos, conflictos y situaciones que uno, incluso cualquier pensamiento que nos asalte, lo ideal es siempre pesarlo con la balanza del corazón, bajarlo a ese nivel, bajar esa energía al nivel del chakra corazón. Y ahí, al sentirlo con los ojos cerrados, podremos evaluar qué tipo de frecuencia contiene y qué es lo que podemos identificar como la virtud de esa situación o lo que el programa, el patrón que se está siguiendo, porque todas las situaciones en esta vida, todas las situaciones en este momento que ustedes presentan en el planeta Tierra son situaciones que contienen ambas cosas, contienen una capa de información virtuosa, algo que lleva en sí mismo una enseñanza, un aprendizaje, una activación, una memoria que va a repercutir después, tiempo después, en una virtud, en algo virtuoso, en una energía que se va a convertir en una perspectiva que va a contener esa parte, esa carga evolutiva. Y por otro lado, esa misma situación también en sí misma contiene un patrón, una, una carga energética repetitiva que está tratando y pulsando constantemente por ser revisada, reevaluada, revisitada y resuelta en un momento completamente resuelta. Y lo que va a tratar de hacer es pulsar con esa repetición, con ese elemento de
provocación de shock, de choque al sistema emocional del ser humano, para que este shock ocasione un movimiento energético, una reacción, y a través de esta reacción veremos cuál es la virtud, o sea, si la reacción va acorde al nivel de conciencia de cada uno de los que están viviendo esa situación. Y si el nivel de conciencia da para que haya un virtuosismo o una gracia para resolver esa situación, para tomar la mejor decisión, entonces ese monto va a prevalecer, es lo que va a cobrar con mayor intensidad, presencia. Entonces, esto es parte del libre albedrío. Claro que no es todo completamente un extremo o el otro. Lo que explicaban nuestros asistentes y compañeros hermanos arturianos en el podcast anterior era que el universo funciona en esta polaridad y en estos extremos, pero que hay una escala infinita de frecuencias y de eh, colores y de matices intermedios. Entonces, la idea es que todos estos matices intermedios funcionarían como una realidad diferente, una posibilidad diferente de la propia realidad, de la realidad presente. Y en la medida en el que tienes la apertura o los seres humanos tienen una apertura amorosa hacia la propia existencia, hacia sí mismos, hacia la realidad inmediata, es como van a situarse en esa escala de matices. Podrían estar mucho más cargados hacia una polaridad o mucho más cargados hacia la otra. Todo depende de ese nivel de conciencia que uno sostiene. Y es verdad, no podemos saber con exactitud cuál es el nivel de conciencia que cada ser humano sostiene. Ni siquiera si estamos viviendo dentro del cuerpo físico en una perspectiva personal, muchas veces nosotros no estamos seguros de cuál es esa perspectiva o ese nivel de conciencia que sostenemos. Podemos intuir que quizás estamos avanzados en ciertos temas, pero también reconocemos que tenemos debilidades en ciertos otros temas. Y por ahí mencionaban ustedes antes de entrar al podcast cuestiones familiares. Y con las cuestiones familiares siempre es mucho más intensa esta relación y este patrón, este programa de patrones que se siguen, porque la familia es el primer contenedor inmediato hacia, a veces, muchas veces, las virtudes o los defectos que trae un alma naturalmente. Y esa alma, como la trae naturalmente, todas estas virtudes y defectos son parte de programas que ha venido trabajando en linaje, en vidas anteriores, en donde esa misma alma ha sido el alma de los bisabuelos, de los ancestros, y luego vuelve a nacer en esa familia, en un cuerpo mucho más joven, pero sigue conteniendo esa información en el ADN de ese linaje. Y entonces se van a presentar situaciones similares, situaciones que se repiten, y esto es a lo que nosotros llamamos estos programas de patrones de los cuales uno debe de liberarse. Digamos que eso es en donde se centra mayormente la parte de la humanidad, la parte humana de ese ser. Es donde se encuentra y donde se centra la parte humana, ¿ok? Y es lo que cuesta más trabajo muchas veces y es lo que presenta muchas veces un dolor más intenso a nivel espiritual, a nivel emocional. Y bueno, es lo que presenta los retos más grandes a nivel psicológico. Y estas son las cosas que como ser humano te hacen humano, pero que son el programa para convertirte y transmutarte en esa alquimia de la que tú hablabas hacia un nivel de ser en toda la extensión de lo que significa ser espiritual, ser luz, ser todo y ser todo en unificación, en integración. Y claro, estos programas usualmente se enfocan en un lado
muy particular de esa individualidad, lo que marca más fuertemente el contraste de la separación, el problema de ser uno con una perspectiva y con unos sentimientos y con unos pensamientos y con un grupo de programas que son nuestras verdades, nuestro sistema ideológico, que son verdades y que muchas veces se van a contraponer con la verdad y el sistema ideológico que sostiene el otro. Por lo tanto, con la familia es con quien mayormente aprende uno a defender esas verdades, que de verdad no es necesario defenderlas, porque finalmente a lo que va este programa es a que veamos que no hay estos límites de separación, que tanto tu verdad como la verdad del otro se sostienen en distintos niveles de conciencia, en distintos niveles de frecuencia y que realmente no se oponen, sino que son un reflejo desde otra perspectiva de la misma situación. Simplemente uno lo ve desde una frecuencia y el otro lo ve desde otra frecuencia o desde una realidad paralela y el otro desde su propia realidad. Por eso decimos que una de las cosas más interesantes de bajar al planeta Tierra y de encarnar un cuerpo físico es que vamos a construir nuestra propia perspectiva y va a ser una perspectiva individual, pero también esto acarrea todas estas heridas de separación, de abandono, porque dejamos de ser el todo y parte de todos para volvernos esa individual, esa conciencia individual. Y cuando somos esa conciencia individual, tendremos las herramientas adecuadas acorde al nivel de conciencia en el que nosotros estamos. Entonces, no se le puede pedir a alguien que no puede ver una situación determinada que llegue a un punto de neutralidad, que llegue al centro de ese bastón del que hablaban los arturianos, que contiene estos dos contrastes, estas dos polaridades. Alguien que no conoce estos procesos de sanación, de integración de emociones, de integración de verdades, el poder liberar las propias verdades y poder liberar las resistencias y ceder en cuanto a las ideas, es una flexibilidad que va desde la mente, el alma, el corazón, las emociones y las acciones. Hay quienes practican y han evolucionado al punto de tener esto muy fácilmente, pero hay quienes les ha costado mucho trabajo y que están atorados en esos programas todavía. Y sí, a la fecha todavía hay personas atoradas en en esas, en esos programas que a lo mejor traen de ese linaje o de estas mismas encarnaciones, de esta misma vida presente, y en donde no se les ha dado la evolución de apertura de esa conciencia, de ese despertar. No todas las personas han despertado, aunque sí han recibido mucha energía desde todas partes del cosmos y desde otras razas estelares como nosotros, que somos los pleiadianos. Em, sí, somos los pleiadianos. Saludos a todos. En realidad, muchas de las técnicas con las que cuentan las conciencias actualmente son herramientas que hemos otorgado los pleyadianos para que puedan facilitar este proceso, pero no todos han tomado esa capacidad. Y hay quienes a partir de esta ayuda, de esta asistencia que viene de una manera sutil, invisible y sin intervención, en realidad, sin intervención física, nos referimos a la intervención física. Entonces, han logrado desarrollar niveles de conciencia en distintos aspectos de su multidimensionalidad, pero todavía no han llegado al punto de la integración. Y para llegar al punto de la integración, se necesita reconocer y poder ver que todas esas capas y aspectos de la personalidad, de la identidad propia, son parte de una misma
generalidad, y esa generalidad es cuando uno puede llegar a ese punto cero, a esa neutralidad, a ese punto de, ok, tanto mi verdad es válida, una polaridad, como la verdad del otro, otra polaridad. Cuando se aceptan las dos como parte de una misma, entonces es cuando uno puede estar en ese centro. Pero si uno en la propia vida, en la propia conciencia de cada ser humano, todavía está teniendo distintos compartimentos en donde trata aspectos diferentes de su propia realidad, de su propia identidad, y todavía no lo integra como parte del uno y está haciendo o jugando un papel de opositor, entonces todavía no hay esa integración y todavía no hay ese camino hacia ese punto cero. Y cómo se puede expresar la conciencia en distintos compartimentos de una misma persona, puede ser que sea emocionalmente muy inteligente y que pueda ser socialmente muy consciente y luchar por los derechos de la sociedad, del bien común, pero quizás todavía no está en la situación de resolver sus propias confrontaciones familiares o sus propios patrones familiares, porque estos patrones hay que ir corrigiéndolos, y esto implica un trabajo arduo de sanación, de introspección, de autoanálisis. Y muchas veces es cansado, es algo que cansa, y que, como tengo entendido, algunos prefieren abortar esa misión, prefieren concluirlo y descansar o tomarlo por periodos de tiempo para entonces poder desarrollar esa integración. Nosotros los admiramos muchísimo, estamos realmente desde un lugar de muchísimo respeto y muchísima admiración, porque ser un alma que se atreve a venir al planeta Tierra bajo todas estas condiciones, porque sí se plantean estas condiciones previamente, son almas muy valientes y que tienen una gran capacidad de amar, de conexión y de reconocimiento, de reconocer que van a entrar en un lugar en donde va a haber un olvido por primera cuenta, que es un olvido muy grande, muy fuerte para esa alma, el desconectarse completamente de su origen, de sus memorias estelares y físicas y kármicas y energéticas, etcétera. Y entonces va a descender a un punto en donde no va a estar en una completud de lo que realmente es. Entonces se marca mucho más fuerte esa herida de separación. Y me parece que nos habías estado preguntando tiempo antes acerca de la herida de abandono que se da precisamente en este proceso, cuando el alma baja al cuerpo y lo va a encarnar, y al momento de encarnarlo está aceptando ese contrato. Es un convenio con la propia divinidad de que, para empezar, el alma se va a dividir en dos, en una energía femenina y en una energía masculina, y va a estar por separado expandiendo su propia conciencia y su propio propósito en una individualidad donde a veces ni siquiera se pueden reconocer uno al otro o una parte a la otra parte. No se pueden reconocer porque no hay ese recuerdo. Entonces es una herida muy marcada de separación, de abandono, de somos otro ante el otro. Siempre hay una distinción de la otredad, porque si yo no estoy sintiendo eso, entonces no soy yo. Y hay un trabajo muy amplio atrás de todo esto para poder llegar a ese reconocimiento del propio yo, de quién soy verdaderamente, de quiénes son ustedes verdaderamente dentro de esa vida que les ha tocado, de ese cuerpo que les ha tocado. Erróneamente se dice les ha tocado, porque más bien lo han elegido. Ustedes, cada uno de ustedes ha elegido
ese camino, esa individualidad, y también por valentía, por virtud, por valor, también han decidido experimentar, experienciar propiamente ese camino de conciencia y esa separación, esa individualización. Entonces, con esto creo, esperamos ampliar la perspectiva de lo que cada alma muy respetablemente tiene que hacer en su propio proceso individual para llegar a esa ecuanimización de la que hablabas, a ese punto cero, a esa neutralidad, a esa impecabilidad en sus actitudes, pensamientos, emociones. Realmente no hay esa impecabilidad, no existe del todo, porque ni siquiera los seres conscientes que están en otras dimensiones más elevadas alcanzan esa perfección. Realmente eso es algo que únicamente a través de aceptar todas estas perspectivas y todos estos lados de una misma conciencia, es como podemos reconocer que la perfección está tanto en un extremo como en el otro, en una polaridad como en la otra, en una conciencia como en la otra. Entonces esperamos que con esto se amplíe la visión de que no tenemos que hacer realmente nada para llegar a esa neutralidad, que de hecho cualquier situación en la que se encuentre tu alma en este momento es completamente válida, es completamente valiosa y tiene un propósito, como si fuera un diamante en bruto que está en tus manos y que solo tú tienes la capacidad de verlo desde ese punto de vista de que es un diamante, y tú debes pulirlo y trabajarlo para llegar a tener esa virtud, ese regalo que te está dando cada una de esas situaciones. Entonces, en realidad, cada quien tiene su camino y nadie tiene que hacer nada por llegar. No es un objetivo ni es un propósito llegar a esa neutralidad. Si uno llega a esa neutralidad, es un plus, es algo que funciona hasta el punto de maestría, de querer masterizar todas las cuestiones de este sistema en el que se encuentran actualmente, pero no es necesario porque no fue diseñado eso como una meta única, porque también es parte importante de los corazones de las almas y de la expansión de la conciencia, poder transitar todas las posibilidades que la propia existencia nos está otorgando, nos está proponiendo, nos da esa oportunidad. Entonces, todas esas perspectivas en el camino son válidas. Claro, desde una perspectiva tan elevada, aportan, que es impresionante cómo se te generan, ¿no? Infinidad de sensaciones, pensamientos, es algo, o sea, yo lo que observo en cada podcast, y eso yo te lo había dicho, que son como instancias de sanación, es algo que va más allá de lo que estamos intelectualizando y estamos tratando de entender. Están trabajando sobre el ADN, están trabajando sobre el ADN, ¿me entendés? Entonces es muy, pero muy, muy intenso. Es muy profundo. Y cuando ellos hablan, digamos, fíjate, ¿no? De que en realidad abocarnos de una forma, a ver, como muy estructuradas, a llegar a esa impecabilidad o neutralidad como propósito final, no es tampoco el camino. El camino es ir haciendo el proceso individual, un proceso que además también nos va conectando con otros seres, en un camino, como ellos dicen, que no es que esa impecabilidad inclusive la pudieron lograr seres con procesos evolutivos más avanzados que el nuestro. O sea,
quizás nosotros estamos en una especie de apuro, en una especie de, ok, queremos avanzar, queremos que las cosas nos empiecen a ir bien, queremos empezar a amar con toda la fuerza, queremos que la humanidad sea el paraíso, en esa gran necesidad de poder captar un cambio que verdaderamente nos lleve un poco así, como decía, al paraíso, nos estamos olvidando que todo es un proceso y que el proceso lo que implica es la autoobservación, la percepción desde una perspectiva más amplia y la conexión con el verdadero faro y el verdadero motor de nuestra existencia, que es el corazón. Entonces, lo que querría consultarles a nuestros bellísimos hermanos pleyadianos, que en este camino largo de su asistencia nos puedan comentar, decir esa asistencia a ellos a través de qué acciones o qué herramientas nos van a nosotros ayudando. Por ejemplo, estamos viendo que hace mucho tiempo están apareciendo muchísimas terapias llamadas holísticas que están vinculadas con constelaciones familiares, sanaciones energéticas, conexión con, no sé, con nuestra alma gemela, tantas, pero tantas terapias. Entonces, la consulta es, a través del aporte de ellos, nosotros estamos llegando a tener contacto con toda esta información. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, muchos seres humanos, que nuestro proceso de sanación está no solamente vinculado con respecto a nuestro cuerpo físico biológico, una alimentación saludable, ejercicio, conexión con la naturaleza, sino que ya hay una conexión profunda de la mayoría de los seres humanos con esta necesidad del alma de poder sanar, de poder entender, de poder soltar, y son las herramientas de las terapias holísticas las que han venido con una fuerza intensa a darnos estas miradas o estas perspectivas y enseñándonos entonces justamente más que hay una comunión entre nuestro cuerpo, nuestra alma emocional y nuestra mente, ¿no? Entonces, vamos por este lado. Los aportes que han venido a la humanidad vinculados con terapias holísticas provienen de justamente de ellos, de ustedes, pleyadianos. Esa es la pregunta que queremos hacer. Sí, así es. La mayoría de todas las técnicas de sanación son técnicas, son herramientas que hemos facilitado nosotros, dando instrucciones y generando la estructura general de los procesos que se tienen que llevar y de la descripción de los procesos que pueden ayudar a cada terapeuta, a cada sanador con su grupo, con sus pacientes. Muchas de estas técnicas tuvieron su origen en Lira y muchos de estos procesos de sanación los heredamos nosotros también desde Lira, desde el sistema de Lira. Aunque nos hemos dedicado a procesarlo y a transmitirlo adecuadamente al planeta Tierra, a veces siendo nosotros encarnados en el planeta o liranos mismos encarnados en el planeta, hemos estado transmitiendo todas estas informaciones. Por ejemplo, el yoga, que es una técnica que sirve para que la energía se mueva a través del cuerpo y con la respiración y la conciencia misma vaya moviéndose a través del cuerpo y así no se atoren estas energías de las que nos explicaban la vez anterior los arturianos. Es una técnica que proviene de Lira.
que desarrollaron los azules de Vega para poder manejar mucho mejor la energía y el flujo de la energía en sus cuerpos. Esto nos ha ayudado siempre mucho también a nosotros los pleyadianos para poder mover y motivar esa circulación energética en todos nuestros sistemas y que nada se estanque por un tiempo, porque si algún monto energético se estanca por un tiempo largo, esto puede generar una obstrucción que finalmente atraviese los cuerpos energéticos y se empiece a demostrar como si fuera un síntoma, un algo, ¿no? Alguna modificación en la parte física. Entonces, como pleyadianos, siempre estamos conectados también con toda la energía estelar fuera de nuestro propio cuerpo, aunque tengamos un cuerpo en algún momento. Y el yoga también nos ayuda a poder sentir todas esas estrellas, toda esa magia que encontramos y sueños en los que la mayor parte del tiempo estamos concentrados, nos ayuda a sentirla en nuestro cuerpo físico, aunque estemos en una sexta dimensión. Es decir, cuando tenemos cuerpo físico, que no siempre lo tenemos, pero cuando lo tenemos es una gran ayuda, es de gran ayuda. Y esto por eso se ha transmitido con tanto énfasis en el planeta Tierra y es tan popular, porque es una de las herramientas que no solo te hacen sentir mejor físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, porque está fluyendo toda esta energía a través de los ductos sutiles que están en otros cuerpos energéticos em, que van a la par y paralelos a tu fisicalidad, al cuerpo físico. Entonces sí, efectivamente muchas terapias holísticas también de sanación están ligados a mecanismos y prácticas que hemos transmitido desde hace mucho tiempo, desde hace desde hace milenios, milenios. Es como ha ido acercándose estas prácticas al planeta Tierra. Entonces, muchas veces un sanador incluso podría tratarse de un dentista o de un médico cirujano, está a veces siendo ocupado o está transmitiendo una proyección de energía pleyadiana para realizar esa curación. Entonces es importante mantener estos canales muy conscientes y muy limpios de quien se dedica a hacer una curación, porque a veces hay si la persona lo pide, si el ser humano lo pide, puede haber esta transmisión de energía o cirugía astral. Muchas veces, y ahora está muy en boga esto de las cirugías astrales. Las cirugías astrales tienen un límite, pero repercuten en la fisicalidad. Y a veces sí, tienen un límite físico porque todo depende de qué tanto la persona que está recibiendo esta cirugía astral está realmente liberando estos patrones mentales y emocionales para que la sanación se pueda dar concéntricamente a través de todos los cuerpos astrales de cada ser, en esa multidimensionalidad, porque no basta con sanar algo nada más en el cuerpo físico, esto repercute en los demás canales energéticos y viceversa. Entonces, para que haya una verdadera sanación, se tiene que dar en todos estos aspectos. Por eso es muy importante estar muy conscientes de nuestra multidimensionalidad y cuidar los aspectos de cada estado, de cada cuerpo y de cada huella, ¿no? De cada dimensión donde existimos. Y de esta manera podemos avanzar más y liberar más las resistencias. Em, Muchas veces se utilizan técnicas arturianas también o asistencia arturiana para ciertos aspectos de sanación
Y todo esto se da también acorde a el sanador mismo, aquel ser que está prestándose para hacer esa sanación. No todos son pleiadianos, no todos son liranos y no todos son arturianos, pero a veces el mismo terapeuta es un canal de esa energía arturiana cuando así se convoca o se pide y se aprueba y entonces se puede hacer esa intervención. Porque nosotros tenemos muy, muy claro que no podemos intervenir físicamente en el planeta y en la evolución y en el libre albedrío de cada uno de los seres, porque están como en un sistema circular interconectado, en donde si uno irrumpe un nódulo de ese sistema, entonces se desequilibra y se distorsiona el todo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con cada una de las intervenciones y lo hacemos siempre con el consentimiento y conciencia del ser que está pidiendo esta ayuda, esta intervención, y lo hacemos también acorde al sistema estelar al que pertenece aquel que está pidiendo la ayuda. Y entonces allí sabemos cuáles son los circuitos o las memorias de ADN que corresponden y que van a reaccionar de una mejor manera a aquella práctica holística o aquella práctica. Que no importa si es nada más holística o no, puede ser, como les comentaba, un dentista, un cirujano, un nutriólogo, y nosotros estaríamos actuando a través de ese nutriólogo, de ese dentista, para hacer lo que se tiene que hacer en general, en términos generales. Em, no sé si esto está ampliando la perspectiva de tu pregunta. Sí, por supuesto que sí, queridos hermanos pleyadianos, y también me gustaría consultarles si además de toda esta asistencia maravillosa que nos brindan, acercándonos tantas herramientas de sanación del alma, también hay intervención de ustedes o a través de, por ejemplo, estos seres tan maravillosos que uno queda extasiado cuando los ve, por ejemplo, delfines, ballenas, y de hecho hay muchas veces un dolor muy grande que uno siente en el corazón eh, cuando hay todavía pueblos que por determinados rituales no matan ballenas y delfines, y entonces uno siente en el fondo del corazón que esos seres realmente tienen no solamente una inteligencia extraordinaria, sino que tienen una misión muy importante también de sanación a través del agua y a través de sus acciones energéticas en los mares. Es algo que uno siente en el corazón, pero queríamos también consultarles si ellos, no solamente ellos, todos los animales, pero estamos hablando puntualmente de estos maravillosos seres del mar, si también a través del aporte de los pleyadianos están haciendo aquí sus labores en los mares. Ahí vamos, con esa consulta. Sí, los cetáceos usualmente son contenedores de almas de Sirio, y vienen con esta capacidad y propósito de provocar la integración en las almas, la integración entre, claro, o sea, todos los cuerpos, toda la multidimensionalidad, el todo, ¿no? El conocimiento de Sirio es reflejarnos a través de lo sagrado, que todos somos uno, que todos somos ese sagrado y ese otro extremo, que todos somos esas polaridades y todos somos parte de un mismo sistema de conciencia universal, sagrado, divino e infinito realmente. Entonces, los cetáceos sí vienen a ayudar y también hacen una gran terapia de sanación y ayuda de sanación, no nada más del cuerpo, del alma,
de las almas, de las emociones, de las personas. Esto también es una sanación muy especial a través del agua, de programar las moléculas del agua para que esto sea recibido en nuestros cuerpos astrales, en los cuerpos multidimensionales de cada ser que está cerca de estos seres. Claro que sí poseen una inteligencia extraordinaria y nos conmueve mucho también que haya violencia en contra de cualquier tipo de vida en el planeta. Y es algo que entendemos perfectamente bien, estas inquietudes de tu corazón, porque en nosotros también está esta inquietud y tampoco nos gusta ver que haya sacrificios de estos seres. Sin embargo, es parte de todo otra vez, es parte, ese sacrificio, esa violencia es una reintegración en los cuerpos energéticos de cada uno de estos seres, es una recalibración de su propio sistema, porque para que ellos tengan esta capacidad y esta perfección de conciencia también deben de integrar ciertas polaridades y cierta oscuridad dentro de sus propios sistemas y es parte de lo que hace el convenio y el contrato de cualquier conciencia, de cualquier alma que venga al planeta Tierra, es que prácticamente dentro de ese contrato va a estar el poder elevar la energía, el poder cimentar esas experiencias e integrarlas. Es parte del convenio con la divinidad, el poder integrar. Eso es parte del propósito general que se da en el planeta Tierra. El poder vivir todas estas frecuencias entre polaridades y finalmente integrarlas. Y no es nada más llegar a ese punto de neutralidad que hablábamos anteriormente, sino es poder ascender con todo y lo vivido, aunque parezca una polaridad, un contraste. En realidad, eso es algo que el alma necesitaba hacer para poder recalibrar la experiencia, para poder catalizar la energía y para poder integrarla finalmente con distintos propósitos. A veces la integración no es nada más llegar a un punto neutral o no es nada más ascender a otro plano astral, a otro plano energético. Muchas veces es también parte de la expansión de la energía emocional, de la inteligencia emocional o de la conciencia, esa expansión de conciencia para poder, bueno, claro, a través de la contracción y la expansión. Cuando hay un momento de contracción en las conciencias, hay confrontación con elementos contrastantes. Entonces es parte del mismo proceso evolutivo. Y Ujú. está bien, aunque hemos aprendido a no verlo desde un lugar de dolor. Mm, mm. Eso es muy importante porque es una labor energética, emocional que fui haciendo en este último tiempo porque justamente lo que me sensibilizaba muchísimo es esto, ¿no? Estos episodios, estas situaciones que viven no solamente nuestros hermanos animales, sino además también nuestros niños. Entonces, cuando yo me concentraba en el sufrimiento y en el dolor, no solamente veía que bajaba mucho mi campo energético, sino que no podía ver de qué forma, dentro de lo que nos permite nuestra humanidad, ayudar a que esa situación, en definitiva, sea vista, visibilizada, se haga consciente por otros seres y, de hecho, participar inclusive en determinadas organizaciones, a veces nacionales o internacionales, cooperando para evitar
de que esto suceda, ya sea, por ejemplo, cuestionando profundamente rituales que vienen desde hace mucho tiempo y que se venían haciendo en determinados lugares con respecto, como decíamos, a estas masacres a nuestros hermanos cetáceos, o inclusive hacer intervenir en los circos a animales, que toda esta movida de seres conscientes comenzó a lograr que, por ejemplo, se activen o se generen normas para evitar que sean utilizados los animales en los circos, o que, por ejemplo, se tome conciencia mucho más, ¿no?, de muchos perjuicios que se hacen a caballos, cómo se los están utilizando. Entonces, sí he notado que, digamos, evitar entrar en una situación de dolor profundo que hace que uno inclusive impida la posibilidad de accionar en un beneficio hacia esos animales para proponerse una ayuda que implique un cambio y una transformación real de que esas cosas dejen de suceder. Eso lo fui observando y lo fui viendo a través de la experiencia, y vi que muchos también actuaron de esta forma: comenzar a hacer acciones en red, unirse en conciencia, y dentro de las reglas y dentro de las normas y dentro de las leyes de lo que el sistema nos da, utilizarlas a favor de la vida. Es un tema muy importante porque, de hecho, de esa forma nosotros estamos aportando una transformación concreta a la frecuencia energética del planeta. Hay mucha más conciencia, si bien, por supuesto, vemos que siguen habiendo hechos muy crueles. Pero eso quería comentarlo porque lo veo y voy observando avances importantes en muchos aspectos. Así es, así es. Muchos de estos seres ya tienen la conciencia previa antes de obtener el cuerpo físico en el plano terrestre. Ya tienen esa conciencia de lo que van a vivir, de lo que van a pasar, de lo que van a sufrir, entre comillas, y lo saben, es parte del contrato álmico que tienen todos estos seres de conciencia, y muchas veces lo hacen a manera de sacrificio, porque la inocencia que presentan es un manifiesto, es un manifiesto a todas las demás conciencias, es un manifiesto ante los demás, señalando esa situación para que nosotros o quienes presencian y duelen ese tipo de experiencias puedan eh, tomar conciencia de eso que está sucediendo y reintegrar las sombras propias, porque siempre que uno va a ver sufrimiento en otro es a través del reflejo del sufrimiento personal, individual. Entonces, la idea es que a través de ese sufrimiento individual podamos hacer una integración a la hora de identificarlo en el otro y cómo está sucediendo en el otro a través de la reconexión con la inocencia, con el amor incondicional, con la conciencia de la propia alma. Em, Queremos preguntar si estamos en tiempo o si nos vamos despidiendo con estas Estamos ya, frases. claro, estamos ya, digamos, en tiempo de ir despidiéndonos, y por supuesto con un agradecimiento inmenso, este honor de tenerlos de la misma forma que hemos tenido a nuestros hermanos arturianos. Y esto es verdaderamente, como yo digo, en cada exposición, en cada conexión, estamos experimentando una sanación. Y eso lo hemos dicho fuera de micrófono con Alesa. Cada una de estas
informaciones están verdaderamente actuando sobre nuestro ADN. Estamos haciendo un despertar de nuestras propias fibras internas. Y esto lo vamos sintiendo no solamente a través de la mente o de la intelectualidad para ir comprendiendo, sino lo que vamos sintiendo. Y este sentir que verdaderamente nos sitúa en la conexión con el ser que somos, es, creo, el elemento fundamental de este proceso individual y colectivo de transformación. Así que agradecidas profundamente porque sentimos que estos contactos están ayudándonos profundamente a esta sanación que va desde lo hondo de nuestras células y desde nuestra conexión con lo divino. Así que Así es, Susani, muchísimas gracias por cómo lo has articulado. Nosotros queremos enviar una oleada de energía sanadora y positiva para que no se queden con este último tema que fue un poco fuerte, que fue intenso, para quienes no entendemos ese tipo de maltratos y de que todavía exista ello. Enviamos una oleada de sanación, de integración al corazón de todos ustedes. Respiren profundamente 3 veces, llevando el aire a todo su sistema, especialmente el corazón, sanando el corazón de todas estas heridas que parecen a simple vista una injusticia, pero que en realidad llevaban en su momento un propósito determinado. Entonces, aceptar esto y empezar a sanar estas heridas del corazón es principalmente lo que nos quieren presentar en este momento muchas razas estelares, incluyéndonos a nosotros. Y por supuesto, sepan que estamos conscientes de todo esto que está sucediendo. Tenemos límites, pero energéticamente enviamos toda esta sanación y toda esta magia, toda esta conciencia, toda esta expansión para que al menos puedan ustedes desde el planeta Tierra y quienes estamos allí como Alesa también entender estas heridas, entender, en que nos den entendimiento de estas heridas, porque a través del entendimiento al menos podremos procesar poco a poco esa carga energética. Entonces enviamos ese entendimiento. gracias. Ahora nos Gracias. despedimos, agradecemos infinitamente su presencia, su atención y nos vamos despidiendo. Regresa la conciencia de Alesa. Muchísimas gracias, Sus. Ya estamos. Gracias. Ya estamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a nuestros hermanos pleyadianos, gracias a vos por ser ese puente de conexión. Con Estos todo seres gusto. divinos. Y bueno, nos despedimos, siempre como decimos, desde el corazón. Invitamos a nuestra comunidad que comente, que nos diga, inclusive si hay temas que les gustaría que a través nuestro podamos llevarlos a una perspectiva de respuestas y por supuesto desde siempre, con la humildad y el amor que brinda cada uno de nuestros corazones en red a este gran proceso de transformación individual y de toda la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de
Susan y Rosy. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.